Creo que algunos de ustedes no están familiarizados con los bosques de Luisiana, así que déjenme explicarles. Tomen un bosque normal, perfectamente bueno y agradable. Sobre eso, añádanle un poco de hiedra venenosa, una cantidad infernal de jabalíes y venados, y luego todo el lodo que puedan imaginar. Hablo de toneladas y toneladas de esa porquería. Cada sendero, cada paso, en todas partes. Si quieren evitar un infierno absoluto de ampollas y el reino de todo lo relacionado con los mosquitos, esperen a que haya un par de semanas sin lluvia antes de salir a caminar. El lodo habrá desaparecido y los mosquitos no serán tan malos hasta el anochecer. Pero, de lo contrario, pónganse unos jeans, una camiseta de manga larga y prepárense para sufrir. Y aquí va otro dato divertido. A este lugar le encanta la lluvia. También le encanta inundarse. Tanto, de hecho, que nuestra propiedad de 57 acres tiene un viejo destartalado dique que bordea con un arroyo al norte de la casa. Normalmente no podrías ahogarte en él ni aunque lo intentaras. Pero ese maldito riachuelo se eleva más que un hippie fumado cada vez que el cielo apenas decide escupirnos unas gotas. Quizás, ya sé, quizás estén pensando que no me gusta la lluvia y pues la verdad es que tienen algo de razón. Pero es por una muy buena razón, créanme. Llegaremos a eso en un momento, ¿sí? Ok, sí. Así que este dique, ¿sí? El dique tiene unos 70 años, hasta donde sabemos. Ya estaba aquí cuando compramos la propiedad. Y es lo que nos mantiene secos y a salvo. Sin él, básicamente tendríamos apenas el contorno del techo de una casa, rodeado por un lago improvisado, seguido de los miserables peces que logren sobrevivir en ese arroyo. Por lo que hemos podido averiguar, más al norte hay un arroyo mayor, del que este riachuelo se desprende. Pero normalmente solo sirve como una vía de escurrimiento, gracias a un atasco de troncos. Excepto cuando llueve. El agua revienta ese atasco y casi termina ahogando mi casa. Pero no lo hace. Gracias a una de las pocas piezas de ingeniería redneck realmente útiles que existen. Nuestro pequeño y destartalado dique. Como mi familia prefiere no atragantarse con agua de pantano cada vez que llueve, revisamos el dique después de cada tormenta fuerte. Estas tormentas llegan una o dos veces al mes, más o menos. A veces seguidas, y a veces solo son una vez al año. En realidad eso no importa. Lo que sí importa es que soy yo quien tiene que adentrarse en ese infierno lodoso, que son los senderos del bosque para ir a revisar la maldita orilla cada vez que pasa una tormenta. A estas alturas ya es prácticamente una rutina, aunque a veces las cosas se ponen un poco raras. En esos bosques hay toda clase de cosas extrañas. Viejos cobertizos en claros que nadie ha usado jamás. Asientos de automóvil a kilómetros de la carretera principal más cercana y a cientos de metros del sendero. Montones aleatorios de láminas de metal y rines oxidados. Ya se imaginan, pura basura, cosas típicas del campo profundo. Pero, de vez en cuando, aparece algo nuevo. ¿O será que quedan al descubierto? No sé, depende de cómo quieran llamarlo. A veces, solo es un viejo pozo de agua que había sido cubierto, y resulta que el tapón de concreto que lo sellaba por fin cedió. Otras veces son los restos del trampolín perdido de alguna pobre familia. Pero esta vez fue diferente. Y esa es la razón por la que estoy escribiendo hoy. Consideren toda esta aventura como una advertencia para cualquiera que disfrute explorar propiedades rurales. Manténganse alejados de cualquier sistema de drenaje o escurrimiento. Las inundaciones repentinas después de una lluvia son reales, y son más que capaces de arrastrarte y estrellarte contra el árbol más cercano. Pero, más específicamente, eviten los diques. Si realmente tienen que revisarlos,
Esperen hasta que el lodo se seque antes de inspeccionarlos. Hasta que el sol caiga con fuerza y el bosque esté tan iluminado como pueda estarlo. No esperen a que se haga tan tarde ni a que el sol empiece a ponerse. Y sobre todo, no lo hagan solos. No confíen en los diques. La última vez que salí, el bosque estaba inquietamente silencioso, lo cual es prácticamente normal por aquí. Con el tiempo empiezas a escuchar a los insectos y a las aves, pero aquella vez parecían más lentos en volver a activarse después de la lluvia. Realmente no era nada para preocuparse, no le presté atención. Pensé que solo serían un par de árboles caídos, mala suerte, pero es algo esperado. El agua convierte la tierra en barro y el viento se encarga del resto. Por lo general esos árboles ya están medio podridos y terminan cayendo durante lo peor de la tormenta. Por eso, fue un poco más preocupante cuando vi uno desplomarse justo delante de mí. Contrario a la creencia popular, los árboles que todavía tienen hojas y ramas caen bastante despacio, siempre y cuando no estés justo al lado del tronco. Así que tuve tiempo de sobra para apartarme, pero eso no era una buena señal. Ni siquiera podía recordar la última vez que una tormenta había sido lo bastante fuerte como para derribar árboles de madera dura como ese. Ni la última vez que había comprobado si nuestra motosierra seguía funcionando. Pero eso sería trabajo para otro día. Por lo menos bochornoso y miserable, desde luego. No digo esto a la ligera. Crecí siendo vagamente católico, y si había algo que mi papá me enseñó, es que el mal es real y raro. Esa era su razón para creer. Decía que había visto el verdadero mal a la cara en este mundo, y que la única forma de sobrellevarlo era creyendo que también existía el verdadero bien. Y eso fue exactamente lo que sentí. Mal puro. Desprendiéndose de esa maldita cosa como humo aceitoso. Un segundo parecía un montón de basura flotando, arrastrado por una ola enorme. Y al siguiente era algo largo, lodoso, con pinzas y ojos negros como un cangrejo listo para atacar. Mis pies se movieron antes de que yo siquiera lo pensara, llevándome directo hacia el borde del dique. Subirlo normalmente era imposible, pero uno de esos árboles oscuros tenía enredaderas colgando por el tronco, y una de ellas caía justo por el costado del dique. La otra dirección ni siquiera era opción. No había forma de correr ahí, solo tropezar y resbalar desde ese lodo infernal. No sé qué tan rápido se movía esa cosa, pero cubrió la distancia de casi una milla en menos de un minuto. Apenas estaba subiendo cuando pasó de largo, arrastrando el aire consigo, casi haciéndome caer de nuevo. El olor que dejó era un olor a muerte, no dulce ni empalagoso. Era podrido, rancio, como mariscos echados a perder bajo el sol durante una semana. Claro que no me quedé a averiguar qué pasó después con esa cosa. No iba a ver si aquello podía subir el dique, o si iba a desbordarse como una marea y seguir su camino. Yo solo corrí. No sabría decir cuánto tiempo estuve corriendo, tropezando, maldiciendo, pero en algún punto mi pie se atoró con algo y salí disparado al suelo. Pensé que era una de esas pinzas o ramas de la cosa que había regresado para terminar el trabajo. Pero no. Solo era un montón de palos. O bueno, ahora lo era. Porque antes había sido otra cosa. En la penumbra costaba distinguirlo, pero claramente había sido algo hecho a propósito. Dos mitades de una base cuadrada de ramas atadas de forma rudimentaria. Y a mi lado, una figura de madera que debió estar encima como en una especie de plataforma. Tal vez
un altar. No sé qué tanto conozcan de la cultura cajún, pero hay algo llamado vudú del que solemos bromear. Magia negra, básicamente. Y que probablemente esto no era vudú como tal, sino otra cosa con un nombre más correcto. Pero hay supersticiones que se te quedan clavadas. Así que lo primero que pensé fue en vudú. Algo que suena falso cuando bromeas, pero no tanto cuando estás viendo una especie de muñeco de bruja. Y lo aplasté. Y en cuanto me levanté, lo hice pedazos bajo mi talón. Algunas cosas simplemente se sienten correctas. Y no traían nada para prenderle fuego, así que era realmente lo que merecía. Después de eso, el regreso a casa fue relativamente tranquilo. Debieron ser unos 15 minutos. El cielo incluso se aclaró un poco cuando salí del bosque. Dejé de correr después de caerme, y esa cosa no regresó cuando destruí la figura. Talismán o la cosa que fuera eso. Ahora mismo estoy dentro de mi casa, frente al fuego que encendí. No tengo ganas de estar en la oscuridad, y el calor ayuda a calmar mis nervios. Pero no puedo dejar de pensar. El bosque nunca había sido así. El dique nunca daba una extensión de lodo como esa. Debería de haber más árboles, un bosque más tranquilo, algo distinto. O, más bien, algo había cambiado. Mi mente no deja de volver a ese talismán, a los ídolos, a las brujas, a la magia negra, a historias sobre cosas que acechan en los pantanos y en los bayous. Esos cuentos que no se supone que escuches de niño. Estoy empezando a preguntarme si mi familia y yo somos los únicos que vivimos en estas tierras. Pero hay algo que tengo completamente claro. No voy a revisar ese maldito dique otra vez.